suponemos que el teosinte es el antecesor del maíz, ya que en la investigación se vio que comparten entre 4 o 5 genes. Aunque estas dos plantas no se parezcan mucho, son características específicas las que cambian una de la otra. Esas características son activadas por genes que activan y desactivan otros genes. Al estudiar el teosinte nos dimos cuenta que sus semillas eran cubiertas por una capa dura. Esta capa no podía ser ingerida por los humanos, aunque por los animales sí. Al evolucionar el maíz, esta capa se quitó para que los frutos fueran más fáciles de comer por los humanos. Esto fue bueno para los humanos, pero no para la naturaleza tanto. ¿Por qué? Porque antes, como la semilla no se podía digerir, los animales la excretaban tal cual como la consumían. Entonces así había más producción de plantas, ya que por donde ellos excretaban, crecía una planta nueva. El teosinte tiene muchas ramas, en cambio el maíz solo tiene una, que es la central. De ahí se derivan varias, que es donde se tienen los frutos, que son las mazorcas. Esto nos ayuda de que si es una sola rama central, se pueden plantar mucho más plantas de mazorca. En cambio, con las de teosinte eran menos. Para comprobar estas dos diferencias, la de la ramificación y la de las semillas, se utilizó un experimento en el que se agarraba el gen que definía la ramificación del teosinte y se ponía en el maíz. Esto hacía que el maíz fuera mucho más ramificado. Luego se ponía el de la ramificación del maíz en el teosinte y hacía que el teosinte solo tuviera una rama. También se trató con las semillas. Se ponía el gen que definía que las semillas estuvieran cubiertas en el maíz y algunas semillas del maíz salieron cubiertas. Y luego se ponía el gen que decía que las semillas del maíz no estuvieran cubiertas, se ponía en el teosinte y eso hacía que la mayoría de las semillas del teosinte no fueran cubiertas. En base a toda la investigación estudiada, hemos visto que la domesticación de plantas ha trascendido y ha impactado de manera muy importante a la vida de los seres humanos. Y esto ha sido gracias a la tecnología, ya que con la tecnología y la ciencia juntas podemos hacer que los frutos sean mejores o se produzcan más rápidos, así obteniendo un producto deseado. Con el paso del tiempo, el diámetro del maíz y el número de filas fue aumentando. Esto ayudó a que hubiera mucho más semillas en una sola mazorca. Todo esto comenzó porque la gente se empezó a preguntar ¿de dónde viene el maíz? Todo el mundo se lo preguntaba, pero nadie había dicho nada para ver de dónde venía, hasta que llegó el Dr. Miro. Él empezó a hacer todos los experimentos y él fue el que llevó a los arqueólogos a descubrir todo lo que había pasado. Para poder comprobar que el teosinte es antecesor del maíz, se utilizaron dos ciencias, la genética, como se mencionó anteriormente con el experimento de los genes, y la arqueología. Esto se basó en buscar restos del maíz más antiguo que se podía encontrar en las piedras. Estos eran microfósiles. Los microfósiles más antiguos se encontraron en una cueva en Tehuacán. Al encontrar fósiles del maíz, se pensó que esto fue en la época en la que evolucionó del teosinte. Fue hace más de 1500 años. Estas dos ciencias se basaron una en la otra. La arqueología se basó en la genética, para así poder encontrar el lugar exacto en donde estaba el maíz. Donde los encontraron era una cueva, y en esa cueva encontraron piedras que eran las que se utilizaban para poder aplastarlo y poder comerlo. En la arqueología se pueden encontrar dos tipos de fósiles, los macrofósiles y los microfósiles. Los macrofósiles tienen que tener un tamaño determinado y los microfósiles son partículas muy pequeñas. Del maíz solo se encontraron microfósiles que estaban incrustados en las piedras. Esto se utilizó la técnica carbono 14 para saber qué edad tenían los fósiles que se encontraron. Aparte del carbono 14, se utilizó la datación para saber el tiempo geológico que tenían las piedras y los minerales. Esta datación se divide en tres tipos, que son relativa, absoluta y radiométrica. Para calcular la probabilidad de que saliera una planta completamente pura, al ver cuántos genes había, se creó una fórmula. Esta es 1/4 elevado a la x. X representa el número de genes que se van a tomar en cuenta. Si se toma en cuenta un gen, la probabilidad de que sea una planta pura, ya sea de teosinte o de maíz, va a ser 1/4, que es el 25% de las plantas. Al
Al tomar en cuenta 2 genes, la probabilidad va a ser un 16avo. Esto va a ir subiendo dependiendo a los genes. F de X sería la probabilidad de qué plantas van a ser puras. Las que no sean puras serían híbridos. Los híbridos son la combinación de las 2 plantas. Tienen algunas propiedades del maíz y algunas del teosinte. Para que pasara esta evolución, tardaron miles de años. Y lo podemos comprobar de una manera muy sencilla. Si calentamos una semilla de maíz y una semilla de teosinte, nos va a dar como resultado palomitas. Y estas van a ser casi idénticas, por lo que podemos concluir que sí son parientes. En base a los estudios que hemos dicho anteriormente, se puede decir que el teosinte y el maíz tienen cosas en común, pero también tienen diferencias. En conclusión, podemos decir que el teosinte es el antecesor del maíz. Know that I can't change the world, but maybe